Buenos días, feliz sábado para todos. Bendiciones. Que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me conceden esta mañana de presentar su palabra. Y gracias a cada uno de ustedes que dejó su hogar para venir a congregarse. ¿Verdad que sí? Es bonito estar en la casa del Señor. Amén. Y más en su día santo. Ahí donde están, les invito a que inclinen su rostro y vamos a conectarnos nuevamente con Dios a través de la oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, porque solamente Dios, tú eres digno de todo honor, toda alabanza, todas cosas importantes que puedan salir de nuestro corazón, Señor, solamente tú la mereces. Gracias, oh Padre, por permitir que podamos venir a tu casa de oración para escuchar tu palabra. Así queremos, Señor, que esa misma palabra pueda penetrar a nuestros corazones, pueda impactar de tal manera que podamos salir llenos de tu Santo Espíritu. Aquí hay personas, Señor, que vinieron a escucharte, que quieren que tú le hables a través de mí, a través de esta predicación esta mañana. Ayuda a entender, Señor, en sus conocimientos, que solamente encontramos salvación y vida eterna en ti, Señor. Amén. También hay personas, Señor, que están viendo por las redes sociales este mensaje. Háblale también a ellos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Amén. Y te damos toda gloria y honra y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. San Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante nos dice algo interesante. El Evangelio según San Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Dónde estaba la gente? En la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto ¿dónde? Al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100 por 1, cual 60 y cual 30 por 1. El que tiene oído para oír, que oiga. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios en esta mañana y esa lectura tan importante para nuestra vida. El título que Dios me le puso a este sermón es: ¿en qué terreno te encuentras tú? Esa es una meditación para cada uno de nosotros. ¿En qué terreno nos encontramos? Y notemos, hermanos queridos, que esta parábola, que es la primera parábola dicha por el Maestro Jesús, es una parábola interesante. Comienza diciendo el texto, el versículo número 1, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó ¿dónde? Junto al mar. Pero dice algo interesante más. Dice que había mucha gente, había muchas personas que se acercaron a Jesús para escuchar el mensaje de Dios. Me llama la atención, hermanos queridos, que cuando nosotros estudiamos todos los evangelios, o los 4 evangelios que tiene la Biblia, encontramos que las personas siempre se aglomeraban. Iban donde estaban a Jesús en multitud a escuchar la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo me hago en esta mañana: ¿por qué la gente se acercaba a Jesús? ¿Por qué la persona iba donde estaba el maestro? ¿Cuál era la necesidad de ese grupo de personas ir donde estaba Jesús? Le voy a decir algunas cosas importantes. Número 1, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Bueno, la misma palabra de Dios dice que Jesús hacía muchos milagros. Las personas seguían a Jesús porque a Jesús lo veían como un curandero, una persona que estaba enferma, una persona que tenía una necesidad física. Decía: pero está Jesús en tal lugar, yo voy para allá porque yo quiero que Él me sane.
Esa era la primera intención de aquellas personas que seguían a Jesús. Iban por los milagros y por las sanidades físicas que tenían. Número 2, las personas seguían a Jesús porque recuerden que el pueblo de Dios estaba oprimido por los romanos. Ellos veían a Jesús como un rey que lo iba a libertar de la opresión que tenían los romanos sobre el pueblo de Dios. Y número 3, una gran minoría lo veía a Jesús como el Mesías prometido. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hizo una promesa, desde Génesis 3:15, se hace una promesa que vendría el Mesías, el Redentor, que iba a libertar el pueblo de Dios. Pero la diferencia era que ellos entendían que era un reino terrenal. Sin embargo, Jesús vino a ofrecer un reino celestial. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Entonces, hermano querido, la gente seguía a Jesús por varias cosas. Ahora, yo te pregunto a ti en esta mañana de sábado, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Viniste a la iglesia solamente para ocupar un banco de la iglesia o viniste a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Viniste porque quieres tener un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Viniste porque a pesar que tiene alguna dolencia en tu cuerpo, tú sabes que el maestro te puede solucionar ese problema físico que tiene? Yo no sé, hermanos queridos, por qué problema o por qué situación viniste aquí al templo de Dios. Pero sí te puedo decir algo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo desciende donde hay 2 o 3 congregados para gloria y honra de Dios. Y si tú estás buscando algo en esta mañana, yo estoy seguro y confiado que Dios va a hacer un milagro en tu vida en esta mañana. Así que prepara tu corazón, acepta esta palabra y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que, hermano querido, Jesús dice en la Biblia que hablaba en parábolas. Nosotros sabemos quizás la definición de qué es una parábola, pero la palabra parábola en griego es parabolé o parabolais. Esa es la palabra que se usa en el texto griego. Y parabolais significa una comparación, era una metáfora, era una ilustración, algo simbólico que Jesús usaba para dar un mensaje profundo. ¿Me doy a entender? Era una comparación, pero la parábola no solamente comienza en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento existe la parábola. Por lo menos en el libro de Jueces, el mismo Isaías, Ezequiel y el mismo profeta Natán, cuando reprendió a David, ustedes recuerdan cuando David cometió adulterio, fue en forma de parábola que le habló. Es decir, que en el Antiguo Testamento se conocen por lo menos 6 parábolas. Ahora, hay muchos teólogos, algunas personas que estudian la Biblia a profundidad, que dicen que Jesús pronunció con sus labios aproximadamente 52 parábolas. Otros dicen que fueron 40. Si fueron 40 o fueron 52, no es lo importante. Lo importante es que Jesús habló en parábola. Amén. Y que tenía un mensaje importante para aquellos que querían escucharle. Ahora, en términos espirituales, ¿qué es una parábola? Bueno, en términos espirituales, una parábola era una historia terrenal con significado celestial. Es como tomar cosas profundas y difíciles de entender, pero explicado de una manera sencilla, fácil de entender. Y por eso ahora Jesús usa la parábola del sembrador, porque en los tiempos de Jesús se usaba mucho lo que es la agricultura. Y habían personas campesinas que estaban en los alrededores y eran sembradores, y por eso Jesús toma esa parte visible de los sembradores para aplicar lo que entendemos hoy como una parábola. Ahora, no solamente Jesús hablaba en parábola. Si ustedes estudian un poco más allá de lo que es la historia, habían por lo menos 3 grandes maestros en los tiempos de Jesús que hablaban en parábola. Uno de ellos se llamaba Hiller, otro se llamaba Shammai y el otro era Gamaliel. ¿Recuerdan el apóstol Pablo donde se nutrió su conocimiento? ¿En los pies de quién? De Gamaliel. Era otro teólogo grande, era un pensador. Él hablaba en parábola. Pero la parábola de estas personas de Hiller, Shammai y Gamaliel eran parábolas muy profundas, aplicadas solamente al Antiguo Testamento en los tiempos de Moisés. Aquí dice algo interesante. La diferencia de la parábola de Jesús
Jesús con la rabínica eran que a menudo eran difíciles de entender. Es decir, que las parábolas de ellos eran difíciles de entender. Y se usaban sobre todo para mostrar la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. Jesús usaba acontecimientos de la vida cotidiana, objetos comunes como fundamento. Las suyas eran también más vividas y tenían elementos impactantes y sorpresivos de modo de golpe y efecto final. Es decir, que Jesús usaba las parábolas de una manera clara, sencilla, que la persona lo pudiera entender, no como estas tres personas que decían parábolas profundas. Ahora, dice el texto, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, que Jesús iba, dice, y se sentó en la barca y las personas se aglomeraron. Y dice que un sembrador, dice el versículo número 3, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, que mi padre se trasladaba desde Altamira, Puerto Plata, hacia Esperanza. No sé lo que son de la zona de Esperanza, de Mao Valverde y ese lugar. Yo siempre he sido muy cariñoso con mi madre, apegado, porque yo soy más pequeño de los 4 hermanos de padre y madre que somos. Y cuando mami se ponía un vestido que iba a salir, ya estaba yo cambiándome en la otra habitación para pegármele. Y siempre he sido así, como el niño ñoño de la casa. Y mami me preguntaba, Jeffrey, ¿para dónde tú vas? Mami, usted cambiándose, yo creo que yo voy para donde usted va. Y siempre era así. Mi padre se ponía a veces furioso porque tú tienes que despegarte a ese muchacho. Y yo recuerdo, hermano, que me montaba en el motorcito. Papi tenía un motor. E íbamos camino desde Altamira hacia Esperanza a ver nuestros abuelos. Y yo recuerdo que durante el trayecto del camino yo iba mirando para los lados en aquel motor, yo de unos 8, 10 años. Y yo recuerdo, hermanos, que yo veía personas en los terrenos de allá, en los surcos, que son surcos grandes, que son terrenos que son más grandes que 3 o 4 o 5 campos de fútbol. Las personas con semillas sembrándolas, tirándolas para un lado y tirándolas para otro, porque esa es la forma de sembrar en la agricultura antigua. Las personas tomaban una vasica, entraban sus manos y comenzaban ¿a qué? A esparcir la semilla. Pero dice aquí el texto bíblico que ese sembrador que salió a sembrar la semilla comenzó a esparcirla de la misma manera. Pero dice que parte de esa semilla, ¿dónde cayó? En el camino. Déjeme decir un dato importante. En la pequeña llanura de Genesaret, que era un lugar conocido de aquellos tiempos, cerca del mar de Galilea, los sembradores también estaban segando y también estaban sembrando la semilla, igual que las personas que siembran hoy tirando las semillas. Pero aquí dice el texto claramente que el sembrador comenzó a sembrar y que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En el camino. En el texto griego, la palabra camino es paraten odón. Esa es la palabra que se usa. ¿Y por qué me refiero a esta palabra? Porque no era un camino común, sino que ustedes saben que cuando las personas se sientan o entran en los surcos, tienen que hacer un trillo, un camino, cuestión de que ellos puedan pasar y no pisar la tierra arada. El camino que se menciona era un camino hecho por ellos mismos, pero no era arado para ellos poder esparcir la semilla. Y esa semilla que cae en el camino, dice la palabra de Dios, que vinieron ¿quién? Las aves del cielo y la comieron. En otro texto dice, perdón, en el texto original dice que la devoraron, la consumieron, no dejaron ninguna, porque cayeron ¿dónde? En el camino. Bien, dice la otra parte que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En pedregales. Tapetrodes, esa es la palabra que se usa en pedregales, que es una tierra rocosa, no solamente en piedra, sino era un terreno rocoso donde la semilla cayó y había tierra, pero había poca tierra. Y dice el texto bíblico que al caer en ese lugar, en el petrode, en la piedra, dice la Biblia que floreció, no dio fruto, pero floreció. Pero al tener poca raíz dentro de la tierra, ¿qué pasó con ella? Vino el sol y la secó, se marchitó y no dio fruto. Pero dice algo más. Dice más adelante que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En los espinos.
¿Dónde fue que cayó? En los espinos. Pero dice que crecieron rápido y la ahogaron. Me sonrío porque una vez, me gusta contar historia para poder explicar lo que dice la palabra de Dios. Mi padre siempre ha sido agricultor. Si ustedes leen la cédula de él no dice que es profesor, no dice que es doctor, dice que es agricultor. Mi papá siempre le ha gustado la agricultura. Y yo recuerdo que hace unos 12 o 15 años atrás, él nos dijo a mí y a mi hermano, ya él estaba aquí en este país, y nos dijo a mí y a mi hermano, yo quiero que ustedes suban para la loma, para el terreno que él tenía, que dicho sea de paso era de mi cuñado, pero que él se lo atendía, para sembrar yuca. Y como yo estoy aquí en Estados Unidos, ustedes están allá, ustedes pueden hacerlo, porque desde niño nosotros hemos trabajado también en agricultura. Yo lo admito, siempre he sido el que menos hace, pero ayudo. Mi hermano siempre también lo hace, pero yo siempre iba, aunque sea refunfuñando, pero iba. Que hay unos videos por ahí que tengo yo trabajando. Lo cierto es, hermanos, que siempre íbamos a ayudarle a mi papá, siempre a tumbar aguacate, cacao, a sembrar yuca y muchas cosas que se hacen en el campo. Lo cierto es, hermanos, que mi papá nos dijo a nosotros, mira, yo estoy acostumbrado a sembrar yuca en esa tierra, y esa tierra es fértil, esa tierra da yuca grandes, y yo quiero que ustedes ahora la siembren. Nosotros le dijimos así, claro, nosotros sabemos sembrar porque usted nos enseñó. Y yo recuerdo, hermano, que mi hermano y yo nos levantamos tempranito en la mañana, como a las 6 de la mañana. Y subimos para el conuco, para la loma, en un burro cargado de yuca para sembrarla. Y comenzamos a hacer hoyo, como parecíamos nosotros esos carpinteros que hacen hoyo en los palos. A hacer hoyo y a sembrar yuca, haciendo hoyo y sembrando yuca. Y sembramos todo. Eso fue una cosa rápida que nosotros lo hicimos. Y pasando el tiempo, ustedes saben que uno espera que la yuca dé fruto. Pasaron por lo menos algunos 6 o 7 o 8 meses más o menos. Y nosotros no volvimos más para el conuco. Nosotros sembramos simplemente la yuca, y habían yuca que se habían dado grandes en el tiempo que mi papá lo había sembrado, pero cuando nos tocó a nosotros la oportunidad de hacerle entender a él que éramos también agricultores, nosotros nos fuimos más para el conuco. Así que la maleza comenzó a arropar la yuca, hermano querido. Imagínense ustedes, ahí no quedó ni siquiera una yuca. Todas se ahogaron con la maleza, todas se ahogaron. Y meses después nos pregunta papi a nosotros, Jeurín y Diógenes, ¿qué pasó con la yuca? ¿Ya las arrancaron para venderla? Y nosotros nos arrancábamos la cabeza. Bueno, papi, la yuca se dio poca. ¿Pero cómo es posible? Le echamos la culpa, ¿sabe qué? Nosotros, a la sequía que había. No, papi, es que había mucha sequía aquí. No llueve. Y al no llover, tú sabes que eso no va a producir mucho. Hermano, nosotros nos fuimos más al terreno después que lo sembramos. Y la maleza arropó la yuca. Y miren que era un terreno tan fértil que la yuca nosotros la cogíamos para venderla a las demás personas, a las camionetas, a los negocios. Pero en ese tiempo, hermano, no quedó una yuca porque se ahogaron. Y así mismo presenta la palabra de Dios que los espinos, ¿qué hicieron con la semilla? La ahogaron. Pero dice algo más, que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En buena tierra. Y amén por eso, cayó en buena tierra. Ya aquí no había piedra, ya aquí no había maleza, ya aquí no habían aves que se comieran, sino que cayeron en buena tierra. Y dice que producieron frutos. ¿Qué hicieron? Producieron frutos. Y eso es algo interesante porque si dio fruto es porque seguiría la cosecha. ¿Verdad que sí? Y esa semillita seguiría aumentando y dando otras y otras y otras. Y quizá era algo infinitivo. Entonces dice en el versículo 10, entonces se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué le hablas en parábola? Y Jesús más adelante le explica el por qué. Pero vamos a pasar al versículo 18. ¿Le gustaría a ustedes saber el significado de esta parábola? A ver, ¿a cuánto les gustaría? Claro, amén. Porque ya conocemos los terrenos, conocemos que hay un sembrador, conocemos que hay una semilla, conocemos que cayeron en diferentes terrenos y que una solamente dio fruto. Pero ¿qué significado tiene esta parábola para nuestra vida espiritual? ¿Le gustaría saber, hermano querido? Bueno, vamos a comenzar. Dice el versículo 18,
San Mateo capítulo 13, verso 18, dice la palabra del Señor allí: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Hermanos queridos, escuchen bien lo que les voy a decir esta mañana. Aquí dice que el sembrador, hermano querido, sembró, tiró la semilla. El sembrador representa en esta parábola a Cristo Jesús. Amén. Pero también representa a cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios. Representa a usted que le da estudio bíblico a una persona y hace la función de maestro. Esa persona es el sembrador, el que siembra. Jesús nos dio a nosotros esa oportunidad, ese privilegio de ser sembradores para gloria y honra de Dios. Amén. Así que el sembrador representa a nosotros que predicamos la palabra de Dios para enseñarla. Por lo tanto, nosotros como predicadores, como maestros, tenemos que predicarle claro a la persona, ¿verdad? Porque dice aquí que no entendieron. Y si no lo entendieron, quizás es porque era confuso lo que estaban enseñando. Pero dice que aquí que las aves descendieron ¿de qué? Del cielo y tomaron la semilla que había sembrado. La ave representa al maligno. En Mateo 13, 19 dice que el maligno arranca lo que Dios ha sembrado. En Mateo capítulo 4, versículo 15, se refiere que el maligno es Satanás. Y en Mateo 8, 12 es el diablo, que es la misma persona. Y el maligno o las aves que toman la semilla representan también a aquellos falsos maestros que tuercen la palabra de Dios y enseñan mal a aquellos que quieren conocer la verdad. Hay muchas personas, hermanos, que se usan o se dejan usar por Satanás para llevar un mensaje contrario al que dice la palabra del Señor. Así que dice la palabra de Dios que estas personas que cayeron, estas semillas que cayeron en el terreno donde las aves pudieron comérselas en el camino, representa al maligno, que es Satanás, que fugen como las aves, y también aquellas personas que se dejan usar por él. Ahora, dice la Biblia que ellos no entendieron el mensaje, ¿verdad que no? No entendieron. ¿Saben por qué no entendieron? Porque no prestaron atención. Hay muchas personas, hermano querido, que vienen aquí a la iglesia y solamente vienen para ocupar un banco en la iglesia. Hay personas que son irreverentes en la iglesia, que mientras el predicador está aquí presentando la palabra de Dios, ellos están chateando con su teléfono, o están jugando, o están quizás divirtiéndose con otros. O no solamente eso, comienzan a dormirse en los bancos de la iglesia y usted le pregunta y no entiende la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermanos queridos, que cuando mi esposa me dice a mí: Yeuri, yo fui para la iglesia, yo siempre le digo a ella: tú fuiste para la iglesia, ¿y cómo te fue en el culto? Me fue bien. ¿Y quién predicó? Predicó fulano. ¿Y de qué trató el tema? Trató de esto y de esto. Pues fuiste a la iglesia. Amén. Ella no sabe ese truquito, pero yo siempre le pregunto a ella hasta el tema que se predicó, porque ahora mismo yo estoy predicando de la parábola del sembrador, y es posible que usted salga de esta iglesia y alguien le pregunta allí: ¿y quién predicó? Predicó el hermano Yeurín. ¿Y qué predicó? No, yo no sé, hermano, yo no entendí el mensaje. No me acuerdo. Hay personas así. Y no es porque tiene la mente, quizás que se le van las cosas. No, es que no prestan atención. Y hermano, cuando un predicador se pone aquí, está presentando la palabra de Dios. Cuando usted es usado, es un privilegio que tengo yo en esta mañana de poder expresarle a usted de lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Debemos prestar absolutamente atención. Hasta los niños, hermanos queridos de la iglesia, tienen que prestar atención, porque es la palabra de Dios que está hablando en esta mañana. Amén. Así que todos deberíamos estar atentos, porque si no, viene el maligno y arrebata no la semilla, sino su salvación. Hermano querido, es algo profundo esto, pero es así. No pierda su salvación dentro de la iglesia, porque la puede perder. Y estamos aquí ¿para qué? Para llevarnos el Señor al reino de los cielos. Amén. ¿Le gustaría a usted ir al reino de los cielos? Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Así que, hermano querido, tenemos que prestar atención, si no viene el maligno y nos arrebata la bendición que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Ahora, hay algo más.
dice que parte de esa semilla cayó ¿dónde? En los pedregales. ¿A quién representa los pedregales de esta parábola? Bueno, representa a personas que escuchan la palabra y la reciben con gozo. ¿A cuántas personas usted le ha comenzado a dar estudio bíblico y dice, wow, yo estoy impactado con esta palabra, me gusta? Yo no entendía que el sábado era el día del Señor. Yo no sabía eso. O yo no sabía que no se podía idolatrar. Hay personas que reciben la palabra con gozo. Dicho sea de paso, las personas que se bautizan en campaña, muchas veces se bautizan por impresión. Se emocionan y al emocionarse se bautizan, pero no saben qué se está metiendo. Déjeme decirle, hermano querido, que hay personas que son así, que no tienen raíz. Son como esta parte de la semilla que cayó en las piedras, pero al no tener raíz profunda, vino el sol, vino el maligno y también se quema porque no entendieron, y no solamente eso, sino que no obedecieron. ¿Están en el segundo terreno, sí o no? Claro que sí. Así que, hermano querido, hay personas que son débiles en la fe, que por cualquier cosita se salen de la iglesia. Hoy en día la pandemia que tenemos, que ya prácticamente se ha ido, ¿usted ha visto que la iglesia ha sido zarandeada? ¿Sí o no? Claro. Esta iglesia no se llenaba con más de 60 personas. Sí. Y hoy, puedo decir que hay muchas. Pero las otras veces que hemos venido a los cultos los sábados, solamente se pueden contar que quizás 15 o 20 vienen. Zarandeó Satanás la iglesia de Dios. Sí. Ha sacado a los hijos de Dios de la iglesia. Sí. Hay personas que prefieren ver estos temas por las redes sociales que venir al culto. Claro que sí. Sin embargo, hermano querido, la Biblia dice claramente que tenemos que congregarnos. Amén. ¿Dónde dice la Biblia que descendía Dios? Cuando descendía la gloria de Dios, ¿a dónde era? Al tabernáculo. Descendía al templo de Salomón, como yo decía en mi oración. Dice la Biblia que descendía. Entonces, si estamos en la casa de Dios, ¿ustedes no creen que el Espíritu Santo va a descender a este lugar? Amén. ¿O está en este lugar en este momento? Claro que sí. Entonces, no esperen la bendición en su hogar, esperen la bendición junto con los tizones que estamos dentro del fuego. Porque si usted es un tizón que se salió del fuego, usted se va a apagar. ¿Verdad que sí? Los tizones, ustedes ven que nosotros que somos del campo, cuando se está apagando el fogón, buscamos otro leño más grande y lo entramos para que vuelva y suba la llama. Pero si ese tizón se apagó y usted lo deja así, ¿qué va a hacer? Se convierte en ceniza y se apaga. Entonces, hermanos queridos, hay personas que tuvieron algún inconveniente hasta con el pastor de la iglesia o una discusión con un hermano de la iglesia y se salen. Hay personas también que se les muere un familiar y fruto de ese dolor tan grande, dejan la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿qué te hizo Dios que tú te saliste de la iglesia? ¿Dios te mató a ese familiar? No, Dios no quiere la muerte de la persona ni justa ni injusta. Dios no quiere la muerte de nadie. Simplemente murió y tú debes aceptarlo. Si murió en Cristo, bendición, porque en la mañana gloriosa se va a levantar. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano querido, no debemos nosotros estar en dos aguas. O estamos en la iglesia o estamos en el mundo. ¿Verdad que sí? Entonces, esas personas, hermanos, de cualquier cosita se van de la iglesia. Hay otras personas también que son zarandeadas hasta por guardar el sábado. Desde que usted va a un trabajo y le dicen en el trabajo, mira, yo los sábados no te lo puedo dar porque ese es el día que más se trabaja. Órele al Señor y si no es su trabajo, búsquese otro. ¿Verdad que sí? Y hay personas que por trabajar en sábado prefieren la comodidad económica que servirle a Dios en el día santo. Entonces hay personas, hermanos queridos, que son pedregales o que son como esas semillas que cayeron en las piedras. Claro que sí. Ahora, dice la palabra del Señor que otra parte cayó en los espinos. Los espinos representan la vanidad de este mundo. Representa a la codicia, representa al amor al dinero, representa a los deseos mundanales y carnales. Los espinos representan a aquellas personas que aceptan la palabra de Dios, están en la iglesia de Dios, pero tienen un pie en la iglesia y el otro lo tienen en el mundo. Y se dejan agobiar de toda la vanidad que ofrece este mundo, menos en las cosas de Dios. ¿Hay personas así en la iglesia? Claro que sí. Hermano, tenemos que considerar
que hay muchas personas, y no voy a decir que hay muchas, voy a decir, habemos muchas personas que posiblemente estemos en el tercer camino. Lo digo con mucho respeto a cada uno de ustedes, pero es posible que estemos quizá en el primero, o en el segundo, o en el tercero. Pero si tú te encuentras en uno de esos tres lugares, yo en esta mañana quiero pedirte o que oremos al final del tema para que podamos pasar al cuarto terreno, donde demos bendición a otro hasta que sobreabunde. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que hay personas que están en este terreno que quizás no tienen un buen testimonio en la iglesia, personas que no dan fruto, porque la persona que no da fruto no puede llegarle a otro, quizás con el mensaje de la predicación. Muchas personas se ofrecen para recibir estudio bíblico y no tienen esa capacidad de expresarle, y las cosas lo agobian, porque quizás el trabajo que tienen, quizás su manera de vivir, prefiere ocupar las cosas personales que las cosas espirituales. Hay personas así, pero dice algo más. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hacen ¿qué? Infructuosa. O sea, no dan frutos. ¿Le gustaría a usted dar fruto para gloria y honra de Dios? Amén. Dice el versículo 23, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Escuchen bien ahora, no solamente que oiga, porque hoy en día estamos oyendo la palabra de Dios. Usted quizás tiene alguna teoría de Dios, pero es vivirla. Amén. Amén. No solamente escucharla, porque dice aquí, el que oye y entienden. ¿Ha entendido usted el mensaje de Dios esta mañana? Amén. Hermanos, si entendemos el mensaje de Dios, dice la Biblia, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Y ahora qué? Da frutos. Si yo te preguntara a ti en esta mañana, y solamente lo voy a hacer para que quede como una meditación de nosotros, ponte a pensar en los años que tú tienes en la iglesia. Sean 1, sean 2, 10, 15 o 20 años en la iglesia. ¿Cuántas personas has ganado tú para Cristo? No me contesten. Ponte a pensar que dice la Biblia, y la misma sierva de Dios dice que no habrá en el cielo corona sin estrella. Dios no pondrá una corona a cada uno de los redimidos en el cielo y le va a poner estrellita de acuerdo a las almas que hemos llevado a los pies de Cristo. Ahora, ponte tú a pensar en el tiempo que tú tienes en la iglesia, después que te bautizaste. ¿Cuántas personas han conocido la palabra de Dios por ti? Porque, es verdad, quizás yo no puedo dar un estudio bíblico y la persona se bautice. Es posible que la persona reciba 15, 20 estudios bíblicos y no se bautice. Nuestro compromiso es predicar el evangelio. Si lo aceptó, lo aceptó. Ese es nuestro compromiso, predicar. Nosotros no estamos para bautizar a nadie, solamente para enseñar la palabra de Dios. Ahora, si esa persona decide bautizarse, en algún momento de su vida toma la decisión de servir a Cristo, pues entonces esa persona comenzará a dar frutos. ¿Verdad que sí? Y usted también está dando frutos, porque por usted o por el Espíritu Santo puesto en usted, esa persona aceptó a nuestro Señor como su Salvador personal. Así que, hermano querido, yo muchas veces me pongo a pensar en muchas personas que dicen, yo voy a entregarme al Señor cuando Dios me toque. Peligroso eso, ¿verdad que sí? Cuando el Señor me toque, yo me voy a entregar a Él. Y debo confesarle, hermanos, que yo fui una vez de ese tipo de persona, porque yo pensaba que Dios literalmente me iba a tocar para enseñarme el camino. Pero el toque que nosotros necesitamos como ser humano no es que Dios baje del cielo, no es que un ángel glorioso baje del cielo y te diga arrepiéntete, no, sino escuchar la palabra de Dios y también hacer la suya en su diario vivir y seguir a Cristo. Amén. Muchas veces nosotros recibimos literaturas y a través de esa literatura hay un mensaje de parte de Dios para tu vida, ¿sí o no? Ese es el toque que tú necesitas. Escuchamos quizás predicaciones, escuchamos sermones, escuchamos estudios, y esos toques son los que Dios nos da para que nosotros dejemos el mundo y sigamos a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, dice la Biblia, entonces yo entraré, cenaré con él, ¿y qué? Y él conmigo. Apocalipsis 3:20, lo dice la palabra de Dios. Entonces el toque que estamos necesitando es dejar a Cristo entrar en nuestro corazón. Amén. Y dicen algunos que Dios es tan caballero que Él no empuja la puerta de nuestro corazón, Él toca. Él toca para que nosotros le abrimos la puerta. La puerta tiene la cerradura por dentro. Escuchen bien, hermano querido. Es por dentro que está la cerradura. Porque si estuviera por fuera, el mismo Jesús la abre. Pero está dentro. Y al estar dentro, quien debe abrirle a Jesús somos cada uno de nosotros. ¿Cuánto le gustaría en esta mañana abrirle el corazón a Jesús? Hermanos queridos, esta parábola me impactó tanto, y gracias al hermano Daniel por la invitación que me hizo, que yo dije, tengo que hablarle a la Iglesia de La Paz, porque esta parábola tocó mi vida y mi corazón. Amén. Y nosotros tenemos que definirnos en esta mañana en qué terreno estamos. Ojalá que cada uno de nosotros estemos en buen terreno. Yo quiero terminar esta parte leyendo un texto que encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, hermano querido. Vamos allí, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Vamos a ver cuáles son los frutos que nosotros debemos dar, porque aunque es un fruto, es el fruto que da el Espíritu. Vamos a ver cómo se manifiesta eso, cómo debemos nosotros manifestar lo que Dios nos ha dado. Oigan bien, Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor. ¿Cuántos sienten amor por las personas que se están perdiendo? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos dando amor, fe, esperanza a aquellas personas que necesitan, entonces estamos en el buen terreno. Estamos en el terreno correcto. Y ojalá que nosotros podamos dar esos frutos para gloria y honra de Dios. Amén. Que Dios me le pueda bendecir, hermanos queridos, a cada uno de ustedes. Gracias por aceptar esta palabra. Amén. Y le pido que se pongan de pies para tener una oración de consagración, para que Dios nos mantenga si estamos en este camino que da fruto. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más te alabamos, te glorificamos, te damos honra, gloria, poder y toda alabanza, Señor, porque tú eres quien la mereces. Gracias, oh Padre, por permitir que este grupo de hermanos se vinieran a congregar aquí a la Iglesia La Paz. Gracias, oh Señor, por permitir que este mensaje fuese un mensaje directo a nuestro corazón. Y ojalá, Señor, que esos terrenos malos que dice la palabra, lo alejemos cada día de nuestra vida y seamos personas que demos buenos frutos para tu gloria y honra. Que estemos, Señor, en el cuarto terreno, donde nosotros podamos predicar, Señor, a otro ese mensaje que los ángeles, Señor, quisieran predicar. Amén. Que esa persona pueda ser transformada y cambiada para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor, por permitir que una vez más se predicara en tu día santo. Gracias, Señor, por los ángeles que están aquí rodeándonos. Y gracias, Señor, por darnos a Cristo para que muriera en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Amén. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermanos queridos, y que Dios me le guarde. Amén.